Muy buenas, mi nombre es Pablo Chacón. En la presente clase vamos a desarrollar las leyes de Newton que introducen el tema de la dinámica y el movimiento de cuerpos asociados a las fuerzas. Esto para la materia física matemática de décimo año. El criterio de evaluación que vamos a tratar en esta clase, según las políticas del MEP, es aplicar las leyes de la mecánica de Newton al movimiento de los cuerpos. Ese sería el criterio que vamos a tratar en la lección del día de hoy. Para introducir el tema es muy importante comenzar hablando sobre don Isaac Newton. Newton ha sido el padre de la física clásica. Gracias a los aportes de Newton hemos comprendido, o la humanidad ha podido comprender un montón de situaciones. Newton nace en 1643 y muere en 1724. Él fue un físico, teólogo, inventor, pues, estuvo por ahí el tema de la alquimia también, y fue un matemático. Él era de nacionalidad inglesa. Tiene dos aportes importantísimos, aparte de muchos otros que hizo, pero entre los más reconocidos está la ley de gravitación universal, ¿verdad? Que está muy asociada a la fuerza de la gravedad. Y también tenemos las bases de la mecánica clásica, ¿verdad? De la física clásica, la física newtoniana, mediante las leyes que llevan su nombre, las leyes de Newton, que es lo que vamos a analizar en esta clase, las leyes del movimiento de Newton. Bueno, a nivel introductorio del tema, antes de entrar en más detalle, tenemos que saber qué son las leyes de Newton, qué fue lo que llegaron a modificar o a cambiar el mundo. En estas leyes, Newton las genera mediante el análisis de un montón de estudios, investigaciones previas, experimentos previos que existían. Y él llega y las formula. Básicamente van a tratar el tema de lo que es la dinámica. ¿Qué es la dinámica? La relación que existe entre el movimiento y la fuerza. Entonces, va a proponer el tema de la dinámica. eh, Va a llegar a demostrar de una forma matemática y una forma física el porqué del movimiento y su asociación a la fuerza, ¿verdad? Estas son, como dijimos anteriormente, las bases de la física clásica y nos van a permitir comprender los tipos de movimientos más conocidos. Es muy importante aquí mencionar que esto se aplica para muchísimos tipos de movimientos en muchas fuerzas, en muchos tamaños y en muchas velocidades. Pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, el modelo mecánico cuántico, la física cuántica, que llegó a comprobar que en situaciones muy pequeñas, como por ejemplo lo interno de un átomo, hay comportamiento un poco diferente. Entonces, ya la física clásica de Newton, en partes muy pequeñas como lo interno de un átomo, ahí va a variar. Y también a velocidades muy grandes, por ejemplo, en la velocidad de la luz ya no aplicaría, pero para muchísimas acciones, fuerzas, tamaños, estas leyes pues rigen, ¿verdad?, lo que es la física. ¿Qué hicieron estas leyes? Bueno, estas leyes llegaron a introducir el estudio de la física, los principios de la fuerza y de la masa. Entonces, bueno, es importante definir y comprender antes de empezar a analizar las tres leyes en qué consisten estos. La fuerza es la interacción entre dos cuerpos o un cuerpo con su entorno, ¿verdad? Entonces se podría decir que es la fuerza que un cuerpo ejerce sobre otro. Eso podríamos hablar aquí de fuerza. Mientras que la masa es un tipo de fuerza que describe las propiedades inerciales de un cuerpo. Esta está asociada al peso y a la fuerza gravitacional, ¿verdad? Entonces sabemos que el peso es el resultado de la masa multiplicado por la fuerza de la gravedad, que la gravedad ejerce. Siempre es importante recordar, ¿verdad?, que peso y masa son diferentes.
Por ejemplo, el peso de una persona en la Tierra y un astronauta en la Luna va a variar por el efecto de la gravedad, pero la masa va a mantenerse similar. Bueno, vamos a hablar sobre la primera ley de Newton. La primera ley de Newton literalmente dice así: un cuerpo sobre el que no actúa una fuerza neta se mueve con velocidad constante, que puede ser cero y aceleración cero. Ok, ¿qué quiere decir esto? Lo primero, bueno, que las fuerzas que van a actuar sobre el cuerpo van a ser cero, ¿verdad? No va a haber interacción sobre ese cuerpo. Entonces ese cuerpo va a ser un cuerpo libre o un cuerpo aislado, no va a tener interacción. Eh, esta ley es conocida como la ley de la inercia. Bueno, la inercia, ¿qué es la inercia en sí? Es como cuando un cuerpo ya está en movimiento, eh, la posibilidad o la acción que tiene ese cuerpo para seguirse moviendo, ¿verdad? Que es como, por ejemplo, cuando uno saca una salsa de tomate de una botellita, vuelca la botella, entonces ya por inercia la salsa va a caer, ¿verdad? Pero sí, bueno, esta ley de la inercia que está asociada con la ley de Newton, o bueno, sí viene siendo prácticamente un sinónimo. Bueno, la ley de la inercia nos dice que para modificar el estado de movimiento de un cuerpo hay que actuar sobre él. Entonces, asociado a la ley de Newton, si no modificamos ese estado de movimiento del cuerpo, quiere decir que no se le aplicó una fuerza o que no se le aplicó alguna situación que va a generar que cambie, ¿verdad? Por lo cual va a seguir siendo estable el cuerpo, ¿verdad? ¿Qué es un cuerpo estable? Bueno, un cuerpo en equilibrio. Pues vamos al tema de la sumatoria de fuerzas y podemos ver la imagen. Si las sumatorias de fuerzas en X y las sumatorias de fuerzas en Y son iguales a cero, entonces ese cuerpo va a estar en equilibrio, ¿verdad? Si no le aplicamos ninguna fuerza, entonces igual va a estar en equilibrio, ¿verdad? Siempre y cuando sea un cuerpo libre o que sea un cuerpo aislado. Importantísimo aquí mencionar el tema del momento lineal, ¿verdad? Hay que introducir este tema, el momento lineal, que es la cantidad de movimiento. Eso es lo que nos indica la cantidad de movimiento. Se eh, denota con la letra P y la fórmula es P es igual a V multiplicado por M. Entonces, en este caso, V es la velocidad. Si la velocidad es constante, entonces el momento lineal va a ser constante, ¿verdad? En ese caso se cumpliría la primera ley de Newton. Entonces esa es la asociación entre el momento lineal y la primera ley de Newton. En resumen, entonces, ¿qué es lo que nos dice esta ley? Bueno, que para que un cuerpo se mantenga con una velocidad constante no tiene que haber ninguna fuerza que actúe sobre él. Bueno, la segunda ley de Newton lo que nos indica es que si una fuerza externa neta actúa sobre un cuerpo, este se va a acelerar. La dirección de la aceleración es la misma que la de la fuerza neta. El vector de la fuerza neta es igual a la masa del cuerpo multiplicado por su aceleración. Como podemos ver en la imagen, en la primera, vemos la dirección de la fuerza. Entonces la dirección de la fuerza va a ser exactamente igual a la dirección de la aceleración, ¿verdad? De estos vectores. La formulita aquí sería entonces sumatoria de fuerzas que se aplican sobre un cuerpo va a ser igual a la masa de ese cuerpo multiplicado por la aceleración. Aquí entonces, ¿qué es ya lo que entra en juego? Entra en juego el concepto de fuerza. La fuerza va a representar una interacción. Entonces, dicha fuerza va a generar un cambio en la aceleración del movimiento. Y el movimiento se va a dar producto de la dirección en la que la fuerza se aplicó. Aquí vamos a tener usos, diferentes usos para esta segunda ley del movimiento de Newton, como para calcular aceleraciones, para calcular fuerzas externas, ¿verdad? También es importante para masas constantes,
¿verdad? Para masas constantes. Si las masas no son constantes, por ejemplo, eh, puede ser un cohete o un vagón de tren que tenga agujeros, en fin, ya esta segunda ley pues habría que, no va a ser tan efectiva. Y también, y al igual que la primera ley de Newton, tiene que darse para marcos de referencia inerciales, ¿verdad? Ahí contemplar el tema de la inercia. En esto consistiría la segunda ley. Entonces estamos viendo que es importante el tema de la fuerza. Entonces la fuerza que se ejerce y la magnitud, pero también la dirección de dicha fuerza, ¿verdad? Porque entonces la dirección de la aceleración va a ser la misma que la fuerza neta. Bueno, para ejemplificar esta ley vamos a hacer un ejemplo sencillo. Este ejemplo igual puede funcionar, en este caso vamos a calcular aceleración, pero si ocupamos calcular fuerza y sabemos la masa y la aceleración, pues desarrollamos la fórmula. También se puede aplicar, sabiendo la aceleración y la fuerza, podemos obtener la masa, o inclusive podemos ya en otros niveles ya más avanzados se puede eh, analizarlo un poquito más con diferentes fuerzas, fuerzas en X, fuerzas en Y, que se contemple la fricción, podemos calcular la fuerza de fricción, se pueden calcular una serie de variables. En este caso, bueno, vamos a ejemplificar, es un ejemplo muy sencillo, pero vamos a ejemplificarlo. En este momento lo que vamos a calcular es la aceleración. Y dice así: un trabajador aplica una fuerza horizontal constante con magnitud de 20 newton a una caja con una masa de 40 kilos, que se descansa en un piso plano con fricción despreciable. Importante, la fuerza de fricción es despreciable, entonces va a ser cero a la hora de hacer la sumatoria de fuerzas. ¿Cuál es la aceleración de la caja? Bueno, sabemos que la sumatoria de fuerzas, la segunda ley de Newton dice que la sumatoria total de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. En este caso serían 20 newton, ¿verdad? La fuerza horizontal que se le aplica a la caja. Si multiplicamos eso por la masa y la aceleración, vamos a obtener el resultado. Ahora, sabemos que la masa de la caja son 40 kilos. Aquí es importante recordar que un newton equivale a un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces ya vemos que despejamos, cambiamos las unidades de newton a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, dividimos, despejamos, entonces pasamos la masa que está multiplicando, la pasamos al otro lado de la ecuación, pasa a dividir, y entonces vamos a dividir 20 kilogramos sobre metro sobre segundo al cuadrado entre 40 kilogramos. Los kilogramos se cancelan y nos quedarían una aceleración de 0,5 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la tercera ley de Newton. Esta está asociada a las fuerzas que ejercen dos cuerpos, el cuerpo A y el cuerpo B. La ley dice así: si el cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, o sea, una acción, entonces el cuerpo B va a ejercer una fuerza sobre el cuerpo A, una reacción. Estas dos fuerzas tienen una misma magnitud pero diferente dirección, o sea, una dirección opuesta, y actúan sobre cuerpos diferentes. Esta es la famosa ley que nos indica la frase: toda acción tiene una reacción, ¿verdad? Es así, entonces por ahí se conoce la ley de acción y reacción. Entonces, como toda una acción tiene una reacción, claro, la fuerza que se ejerce el cuerpo B, por ejemplo, el cuerpo A sobre el cuerpo B, va a ser una acción. Y después la fuerza que el cuerpo B va a ejercer sobre va a ser la reacción. ¿Y cómo podemos ejemplificar eso? Bueno, muy fácil. Por ejemplo, cuando uno va por la calle y se encuentra una piedra, y uno venía caminando y encuentra una piedra, y de ahí resulta que se le ocurrió patear la piedra. No le recomiendo a nadie hacer eso, es peligroso, porque se pueden dañar a terceros y otras cosas. Pero para ejemplificarla, si llegamos y pateamos la piedra, vamos a ejercer nosotros una fuerza, o la persona que patea va a ejercer una fuerza sobre esa piedra, pero a la vez va a sentir dolor. Va a sentir un dolor porque, ¿y a qué se debe ese dolor? Bueno, que la piedra va a ejercer una fuerza sobre el pie
que está pateando a la misma. Entonces, ese dolor es producto de la fuerza que la piedra ejerció. Entonces, toda acción tiene una reacción. ¿Cuál es la acción? Patear la piedra. ¿Cuál es la reacción? La fuerza que la piedra le ejerció al pie, el dolor. Inclusive se puede analizar para un montón de cosas de la vida, ¿verdad? Pero por ahí está el tema. Las fuerzas que actúan sobre un cuerpo son el resultado de la interacción con otro cuerpo y las fuerzas por lo general vienen en pares, no vienen solas. Entonces lo que se le hace a la fuerza con la que un objeto interactúa con otro va a ser igual. Entonces, pero en dirección opuesta. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley? Bueno, que la fuerza de A sobre B va a ser igual a la fuerza de B sobre A, pero negativa, o sea, la contraria. Una va a ser positiva y otra va a ser negativa. Se le devuelve la fuerza, pero en forma negativa. Y la dirección va a ser opuesta. Eso ocurre también como, por ejemplo, cuando se patea un balón de fútbol. Uno va a tirar un penal o va a tirar a hacer un tiro y vos llegas y pateas el balón. Entonces, cuando uno patea el balón, siente como que se le devuelve, hay una fuerza que uno siente que se le devuelve. Esa es la fuerza que el balón le ejerció a uno, ¿verdad? Entonces por ahí, esta es la tercera ley de Newton, ¿verdad? La tercera ley del movimiento de Newton que nos dice que toda acción tiene una reacción, que la fuerza que se ejerce A sobre el objeto A sobre el B va a ser la misma que le devuelve B a A, pero en dirección opuesta. Bueno, vamos a ejemplificar la tercera ley de Newton de la siguiente forma. Imaginemos que una manzana está en reposo en una mesa. Puede ser una manzana, puede ser un ladrillo, puede ser un libro, cualquier cosa. Está en reposo sobre la mesa. Entonces, ¿cuáles fuerzas van a actuar sobre ellas? Pues bueno, una fuerza va a ser la fuerza que la mesa ejerce sobre la manzana, ¿verdad? Que va a ser la fuerza de la interacción de la mesa sobre la manzana, y la otra va a ser la fuerza gravitacional. Entonces, ¿cuál va a ser la fuerza de reacción? Bueno, la fuerza de reacción va a ser exactamente la fuerza gravitacional igualado a la fuerza que la mesa ejerce sobre la manzana, pero en sentido contrario, o bueno, con signo negativo. Pues eso es para un objeto en reposo. Entonces, ese sería la como el ejemplo, igual como les mencioné anteriormente, cuando uno patea un balón, cuando se patea algo, cuando se golpea, por ejemplo, cuando se juega pool y usted golpea una bola, esa bola va en dirección a otra bolita, si yo la bola blanca va en dirección a otra bola, y cuando esas dos bolas chocan, entonces ahí va a haber una acción y una reacción. Una fuerza va a ser la de la bola A y la reacción la de la bola B. Bueno, aquí ya hemos ejemplificado y hemos analizado las tres leyes del movimiento de Newton, de la física clásica o la física newtoniana. Espero que el video haya sido de su agrado y haya sido de utilidad. Muchas gracias.